Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo en la hora en la que estás viendo el video. Mi nombre es Daniel Garay y soy del grupo 508 de la materia Estudios Regionales de Asia y Oceanía. Y pues bueno, vamos a empezar explicándoles la situación que pasó en Myanmar el 28 de marzo del 2025. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió un sismo de 7.7 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que pues relativamente fue un sismo que causó mucho escándalo. ¿Por qué? Porque acabó con mucha infraestructura del país. Acabó con templos religiosos, con edificios, con departamentos, y no solamente el terremoto se sintió muy fuerte dentro de Myanmar, sino que también llegó hasta Singapur, en Bangkok. De hecho también se derrumbó un edificio en construcción en el cual creo que más de 40 personas terminaron bajo los escombros del mismo edificio. En Myanmar también muchas personas, pues por así decirlo, creo que en las noticias de ese momento hubo registro de 30 muertos y más de 100 desaparecidos. Los hospitales también en su momento colapsaron y se estaban atendiendo las personas fuera de los hospitales en camillas improvisadas. Todo esto pasó a mediados del día, el 28 de marzo del 2025. Y pues este es un suceso muy importante. ¿Por qué? Porque tanto como ellos como nosotros, o sea, los mexicanos, tenemos conscientes que los sismos, los terremotos son fenómenos que pueden causar mucho daño, ya sea en la infraestructura o también en las vidas, pues sí, en el saldo de vidas que se cobra. Entonces, pues este es el primer suceso importante que ha pasado y fue del país de Myanmar. Y bueno, ahora voy a continuar hablándoles sobre Laos. ¿Qué está pasando en Laos? Bueno, en el río Mekong se está llevando la construcción de la empresa Laong Prabang. ¿Cuál es el detalle con esta empresa? Pues que muchos de los asentamientos de los pueblos y las personas que viven alrededor de lo que sería este río están teniendo muchos conflictos. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, los pueblos que están alrededor del río van a tener que desalojarlo. ¿Por qué? Porque al estar la presa va a subir el nivel del agua, y esto quiere decir que pues la mayoría de sus pueblos y asentamientos van a quedar pues sí bajo el agua. Entonces pues ellos están obligados a cambiarse de casa. Obviamente no, el gobierno no los va a dejar pues por así decirlo solos, los va a apoyar, pero pues muchos de ellos es como de que ya sea su casa grande o pequeña, pues lo va a tener que desalojar. Segundo, estudios informan que la zona en la que se está construyendo, por así decirlo, la presa, es una zona muy propensa a sismos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en algún sismo fuerte que pueda ocurrir, esta presa se pues puede romper y puede hacerse un accidente mayor. A lo cual el gobierno hizo caso omiso, y pues si llega a pasar se van a tener que eh, pues aguantar a las consecuencias que pues graves que puedan llegar a pasar. También está afectando mucho lo que sería el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tal cual muchos de los peces, de la flora y la fauna que existen en ese río, en el río Mekong, todos los materiales de construcción que están ahorita en ese momento, en ese lugar exacto, están pues contaminando lo que sería el río. Por lo mismo, la fauna está dejando de reproducirse. ¿A qué nos referimos con la fauna? Pues a todo esto lo que serían los pescados de ahí. A lo cual todas las personas que pues su sustento, su alimento diario, para ya sea para comerciar o para comer ellos mismos, pues está yendo abajo toda esa, por así decirlo, economía. Eso es uno de los principales problemas que está teniendo Laos actualmente, la construcción de la presa de Lang Prabang, y también lo que sería pues todas las consecuencias, ya sea de los pueblos, asentamientos y biodiversidad, ya sea flora y fauna de esa región de Laos. Bueno, para continuar vamos a hablar de Singapur y vamos a explorar cómo Singapur, de ser un país muy pobre,
pasó a ser uno de los principales países, por así decirlo, ejemplares en la economía. Y bueno, primero que nada tenemos que reconocer mucho el nombre de Lee Kuan Yew, el cual fue presidente en 1956. Bueno, no fue presidente tal cual en ese año, pero en ese año él vio todo el futuro que pues Singapur podía, por así decirlo, tener. ¿Qué fue lo que pasó? Él se aventó a crear su propio partido. Al hacer esto, dando frases motivacionales de que pues Singapur es mucho más que pues un puerto, lo que hicieron fue convencer a mucha gente y la gente pues lo empezó a apoyar. ¿Qué fue el resultado? Pues ganó. Ganó, se convirtió en el presidente de Singapur. ¿Y qué fue la gran diferencia? La gran diferencia fue que él apostó mucho a la educación de pues sus jóvenes. Esto fue lo que impulsó al país, porque él decía que un país con personas sin aspiración, sin educación, estaba destinado a ser un país pobre. Entonces él apostó mucho en la educación y pues vemos que todo eso dio resultados. También uno de sus grandes pilares fue la expansión de su mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues él se abrió mucho a las exportaciones, importaciones, para que pues la misma infraestructura, todo esto lo que sería el dinero, viniera cayendo solito el país, viniera cayendo y iban mejorando como lo que les digo. Iban mejorando también todo esto de lo que sería la infraestructura, la educación, la expansión comercial y pues todo esto dio resultado a lo que sería lo que actualmente es Singapur, un país grande, poderoso y una gran capital económica. A continuación vamos a hablar sobre Malasia. ¿Qué tenemos que decir de Malasia? Bueno, Malasia es un país en el cual suele inundarse mucho. ¿Por qué? Porque ahí llega el gran monzón del noreste. ¿Qué quiere decir esto? Que los monzones son grandes lluvias torrenciales que pueden durar días. Y justamente esto ocurrió del 25 al 30 de noviembre del 2024, en el cual en la isla de Borneo, pero también en varias regiones de Selangor, ocurrió una lluvia de 5 días, la cual no paró, desbordó los ríos y pues terminó inundando esas regiones de esas islas. En su momento llegaron a darse noticias de que hubo 12 muertos, los cuales 5 eran niños. Una noticia lamentable, pero pues se podría decir que esto es lo que pasa casi cada año con estas lluvias torrenciales que están pasando, con los cuales son los monzones. Entonces, una vez sabiendo esto, el gobierno creo yo que debe de poner más atención en todos estos desastres naturales y pues proteger y resguardar más a su ciudadanía. Y con esto terminamos con lo que sería el país de Malasia. Y bueno, para concluir vamos a hablar sobre Tailandia. ¿Qué está pasando actualmente en Tailandia? Bueno, tenemos que mafias tailandesas están reclutando a jóvenes que le saben a la tecnología. ¿Para qué? Para hacer grandes redes de estafas por internet. Han entrevistado a muchos de esos jóvenes que han logrado escapar de esas mafias y lo que cuentan es que los encierran, los torturan si no hacen lo que las mafias dicen y finalmente muchos de ellos han desaparecido, muchas veces no los llegan a encontrar o los liberan tiempo después, pero con grandes advertencias de que si dices algo, te matamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Tailandia ahorita está pasando por un momento crítico dentro del país, ya que el gobierno aún no puede estabilizar todo esto que está pasando, pero pues las mafias siguen reclutando para hacer estafas, por así decirlo, virtuales, o sea, amenazando, extorsionando a personas de otros países para que por así decirlo, les depositen dinero, ya sea diciéndoles que tienen información sobre sus cuentas bancarias, información personal y todo esto siendo pues relativamente reciente, ya que fue aproximadamente hace 8 meses, lo que sería febrero, marzo y abril.
y pues prácticamente Tailandia está entrando en crisis ya que muchos de sus jóvenes están desapareciendo. Y con esto terminamos lo que sería el video de la materia de estudios regionales de Asia y Oceanía. Muchas gracias.